Imagina por un momento que no todas las personas que caminan a tu lado poseen un alma, que muchos de los seres humanos que ves a diario en el transporte público, en la calle, o incluso en tu propia casa, podrían ser simplemente cuerpos vacíos, máquinas biológicas con un principio vital, pero sin la chispa espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Esta idea, que parece sacada de una película de terror o de ciencia ficción distópica, fue enseñada hace más de 100 años por Elena Petrovna Blavatsky, la gran mensajera de la sabiduría antigua. Según ella, no todos los seres humanos nacen con alma, y esta revelación abre un abismo de misterio y cuestionamiento sobre quiénes somos realmente y cuál es el destino de nuestra conciencia. Hoy te invito a sumergirte conmigo en esta enseñanza tan incómoda como reveladora. Exploraremos por qué Blavatsky aseguraba que la verdadera alma es algo que se adquiere y desarrolla, no algo garantizado al nacer. Veremos también qué dice la doctrina secreta sobre los sin alma y los hombres de arcilla. Analizaremos las raíces de esta enseñanza en el esoterismo oriental y en la teosofía, y reflexionaremos sobre cómo estas ideas pueden transformar tu percepción de las relaciones humanas y de tu propio propósito. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que todas las personas tienen alma inmortal? ¿O alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor carecía de profundidad espiritual y simplemente operaba en automático? Dale me gusta si te intriga este tema. Suscríbete para más enseñanzas profundas de la sabiduría esotérica, y acompáñame hasta el final, pues este conocimiento puede cambiar la forma en que ves el mundo y tu camino hacia la plenitud espiritual. Para comprender por qué Blavatsky afirmaba que no todos nacen con alma, primero debemos desentrañar su concepción de la naturaleza humana. En su monumental obra La doctrina secreta, ella explica que el ser humano no es un ente indivisible, sino un compuesto de principios que van desde lo más denso y material hasta lo más elevado y divino. En esta visión, el cuerpo físico es solo el vehículo visible. Luego está el principio vital, esa fuerza que anima y mantiene en funcionamiento la biología. Más allá, encontramos el alma animal o kama rupa, donde habitan los instintos, deseos y pasiones que nos conectan con la vida terrenal y las emociones básicas. Sin embargo, para Blavatsky esto no constituye el alma verdadera, pues ella define el alma humana como manas, el principio de la mente superior, la conciencia autoconsciente que puede elegir y reflexionar, pero incluso este manas necesita fusionarse con buddhi, el principio espiritual, para formar el alma superior, inmortal y trascendente. Según la teosofía, la mayoría de las personas operan únicamente desde los tres primeros principios, cuerpo físico, principio vital y alma animal. Viven como seres que sienten y reaccionan, pero carecen de verdadera conciencia espiritual. Por eso Blavatsky afirmaba que, aunque todos poseemos potencialmente la chispa divina, no todos nacen con el alma inmortal activa. Esta debe ser desarrollada mediante la autoconciencia, la compasión y la vida espiritual. Es decir, el alma humana inmortal no es un don automático, sino un logro de evolución consciente, que se manifiesta cuando el ser despierta su conexión con Buddhi y Atma, los dos principios más altos que nos vinculan al absoluto. Este concepto, que puede parecer elitista o discriminatorio, no busca juzgar sino explicar la diferencia entre vivir como un ser meramente instintivo, gobernado por deseos y necesidades básicas, o vivir como un alma que sabe que es eterna, que sufre y ama con profundidad porque reconoce en sí misma el reflejo de lo divino. Para Blavatsky, los seres sin alma son simplemente humanos en su fase más densa y material, sin haber encendido aún su chispa espiritual. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante: si no todos nacen con alma, ¿cómo se adquiere el alma inmortal? ¿Cuáles son los signos de un ser con alma activa y cuáles los de un humano aún vacío de esta realidad trascendente? Cuando Elena Blavatsky hablaba de los sin alma,
no se refería a demonios o entes malvados en sentido religioso, sino a seres humanos cuya conciencia no había despertado su conexión con el espíritu superior. Ella explicaba que existen personas que viven únicamente desde su kama rupa, es decir, su alma animal y su mente inferior, sin jamás acceder a manas superior ni a buddhi. A estos seres los llamó también hombres de arcilla o humanos sin alma inmortal, pues funcionan como cuerpos perfectamente dotados de vida y de inteligencia práctica, pero sin esa chispa divina activa que transforma la vida en un camino de evolución consciente. En la doctrina secreta encontramos esta idea cuando describe razas antiguas que eran aún vacías antes de la llegada de los Manasaputras, los hijos de la mente, que implantaron el principio de la autoconciencia en la humanidad. Este concepto conecta con enseñanzas aún más antiguas de la India, donde los Vedas y los Puranas hablan de seres que nacen con la chispa átmica latente, pero no despierta, y deben transitar muchas encarnaciones antes de activar su verdadero propósito espiritual. Incluso en el gnosticismo se habla de los cílicos o seres puramente materiales, cuyo interés se limita al mundo físico y sus placeres, sin inquietud por lo espiritual. Blavatsky afirmaba que estas personas no son necesariamente malas, simplemente viven en un estado de semiconciencia espiritual, y su esencia divina aún no ha encarnado plenamente en su vehículo humano. Sin embargo, la idea de los hombres sin alma también puede entenderse desde otro ángulo inquietante. Algunos discípulos y esoteristas posteriores interpretaron que Blavatsky se refería a la existencia de portales orgánicos, seres sin espíritu que encarnan como humanos pero forman parte de una evolución distinta, solo destinados a sostener la vida material y la estructura social sin aspiración al despertar interior. Esta interpretación, aunque no literalmente expuesta así por Blavatsky, se fundamenta en la diferencia radical que ella señalaba entre la humanidad espiritualizada y la humanidad puramente animal y mental. Pero, ¿significa esto que estos seres están condenados a permanecer sin alma para siempre? ¿Existe un proceso de adquisición o incorporación del alma inmortal en vidas futuras? ¿O son simplemente formas de vida pasajeras dentro del gran plan evolutivo planetario? Estas preguntas nos llevan a explorar, en el próximo bloque, cómo se desarrolla el alma y cuál es el proceso real de adquirir la inmortalidad consciente según la sabiduría antigua y la visión teosófica. Para Elena Blavatsky y los maestros de sabiduría que la instruyeron, el alma inmortal no es un regalo que se deposita automáticamente en el cuerpo humano al nacer. Es más bien un proceso de incorporación gradual, donde la chispa divina de Atma Buddhi comienza a iluminar el manas inferior, y, de esta fusión, nace el verdadero ser autoconsciente. En la teosofía, este proceso se conoce como la individualización del alma. Durante las primeras encarnaciones de un ser humanoide, la conciencia funciona de manera instintiva y gregaria, sin un yo diferenciado. Solo cuando el manas superior desciende y se une con el principio espiritual, el alma inmortal nace y comienza su largo camino evolutivo hacia la divinidad. Blavatsky explicaba que este despertar no es inmediato ni generalizado. Muchos seres humanos transitan encarnaciones enteras sin despertar su conciencia superior, porque sus vidas giran exclusivamente en torno a la supervivencia, el placer y la acumulación material. Estas experiencias son necesarias para el alma latente, pues va adquiriendo lecciones, generando karma y construyendo vehículos cada vez más refinados hasta que, en un momento crítico de su evolución, la chispa divina se enciende y el alma se individualiza como un ser inmortal. Es por eso que en La Voz del Silencio se nos insta a matar la personalidad para que nazca el alma espiritual, pues solo cuando se trasciende el apego absoluto a los sentidos, emerge el verdadero ser. Este proceso también se describe en las filosofías védicas como el surgimiento de Atma Buddhi Manas, la tríada superior, cuando el alma inferior se purifica y se vuelve un espejo limpio para reflejar la luz de Atma. Mientras tanto,
Aquellos seres que no han individualizado su alma viven como formas humanas animadas, pero su conciencia sigue en estado potencial, sin autoconocimiento profundo. Por ello Blavatsky enseñaba que la adquisición del alma inmortal es el gran objetivo de la evolución humana. No basta con nacer como Homo sapiens, se requiere despertar la chispa de la autoconciencia espiritual, vivir con compasión, servicio y desapego, y aspirar al conocimiento de lo eterno. Este despertar no es teórico, sino un cambio radical en la vibración y en la estructura de la conciencia. En el próximo bloque exploraremos cómo identificar a un ser con alma inmortal activa, cuáles son los signos que diferencian a un humano espiritualizado de un humano puramente instintivo, y qué enseñanzas dejó Blavatsky sobre la misión de los seres con alma en la evolución planetaria. Según Elena Blavatsky, uno de los signos más claros de que un ser ha despertado su alma inmortal es la presencia de un sentido profundo de compasión universal, no basado únicamente en la simpatía emocional, sino en la comprensión intuitiva de la unidad de toda vida. Mientras los humanos instintivos viven motivados por el interés personal, el placer, el poder o la reproducción, un ser con alma activa se siente llamado a servir, a aprender y a expandir su conciencia. Es una sensación de urgencia interior que no se apaga con logros materiales ni con placeres sensoriales. Blavatsky afirmaba que estos seres comienzan a experimentar un desapego natural de los frutos de la acción y un profundo anhelo por comprender el misterio de la existencia, que es la chispa de Manas iluminada por Buddhi despertándose en su interior. Otro signo clave es el surgimiento de la autoconciencia espiritual. Mientras el ser sin alma inmortal vive guiado por hábitos y deseos reactivos, el alma despierta observa sus propios pensamientos y emociones como un testigo, desarrollando discernimiento y autocontrol. Este discernimiento no es represión, sino la visión clara de lo que nutre el espíritu y lo que lo encadena a la rueda de nacimientos y muertes. Blavatsky decía que quienes poseen alma inmortal activa buscan la verdad aunque ésta destruya todas sus creencias previas, porque su naturaleza esencial es la de un eterno peregrino que no se conforma con las sombras del mundo, sino que anhela la luz directa del ser. Además, estos seres desarrollan gradualmente poderes de percepción sutil, no necesariamente fenómenos psíquicos externos, sino una percepción más penetrante de la realidad, de las motivaciones humanas, del karma en acción y de los hilos invisibles que conectan todos los acontecimientos. Blavatsky advertía que estos poderes no son fines, sino herramientas al servicio de la evolución, y solo se despiertan plenamente cuando el alma es pura y guiada por compasión impersonal. En cuanto a su misión, los seres con alma inmortal activa son los pilares invisibles de la evolución planetaria, son aquellos que irradian paz, conocimiento y propósito allí donde estén, ya sea que su vida sea simple o pública. Blavatsky enseñaba que el progreso espiritual de la humanidad depende de la vibración conjunta de estos seres, pues ellos mantienen viva la conexión entre los mundos superiores y la humanidad, siendo canales del pensamiento divino en la materia. Sin ellos, la humanidad se hundiría en su materialismo instintivo y se alejaría del propósito de su creación. En el próximo bloque exploraremos un aspecto aún más profundo y perturbador. ¿Qué sucede con aquellos que viven toda su vida sin alma inmortal? ¿Qué destino les espera después de la muerte y cuál es su lugar en la cadena de evolución según la doctrina secreta? Blavatsky y los maestros de sabiduría enseñaban que otro signo revelador de un ser con alma inmortal activa es la cualidad de su aura. No se trata de colores visibles con los ojos físicos, sino de la vibración que emite su presencia. Estos seres generan un campo de serenidad, confianza y expansión en quienes los rodean, incluso sin pronunciar palabras. Su aura tiende a ser magnética, pues surge de la fusión de Manas y Buddhi, generando un influjo espiritual que eleva la vibración ambiental. En los ashrams del Himalaya se decía que estar en presencia de un Mahatma o de un discípulo avanzado era experimentar un silencio vivo que reorganiza la mente y purifica las emociones.
Aunque la mayoría no llega a ese nivel en una sola vida, incluso el alma recién individualizada comienza a manifestar una irradiación que se percibe como nobleza, paz y fuerza interior. Asimismo, Blavatsky subrayaba que el ser con alma inmortal activa ya no busca solo su evolución personal, es consciente de que su despertar no es un fin en sí mismo, sino parte de un propósito mayor. Sabe intuitivamente que forma parte de un organismo cósmico y que su deber es servir como célula consciente de ese gran cuerpo que es la humanidad en evolución. Por ello, su misión se expresa en actos cotidianos de bondad silenciosa, en palabras que siembran discernimiento, en consejos que no imponen pero iluminan, en su esfuerzo constante por vivir con rectitud y veracidad. Para la sabiduría antigua, esta actitud es más valiosa que cualquier ritual, pues revela el florecimiento de Buddhi-manas en el mundo. Otro rasgo fundamental es la gratitud profunda que sienten ante cada experiencia, ya sea dolorosa o placentera, porque comprenden que todo es enseñanza para su ascenso espiritual. Esta gratitud, combinada con desapego, los hace libres de resentimiento, odio o amargura, aunque puedan sentir tristeza ante el sufrimiento del mundo. Para Blavatsky, esa tristeza no es debilidad, sino compasión pura que nace de percibir el largo camino que aún aguarda a la humanidad que no ha despertado su alma. Finalmente, su misión incluye mantener viva la antorcha de la enseñanza oculta, adaptada a cada época, y sostener la vibración espiritual de la Tierra. Aunque la mayoría de ellos permanece desconocida, son los auténticos guardianes de la humanidad, pues cada pensamiento noble y cada acto de amor desinteresado alimenta el loto de oro que crece en el plano espiritual y prepara el camino para la próxima raza raíz, en la visión teosófica. En el próximo bloque exploraremos qué sucede con los seres que viven sin haber desarrollado su alma inmortal, cuál es su destino tras la muerte y qué enseña la doctrina secreta sobre su rol en el ciclo planetario. Una de las enseñanzas más inquietantes de Elena Blavatsky en la doctrina secreta es la explicación sobre lo que sucede con aquellos seres humanos que viven sin haber desarrollado su alma inmortal. Según ella, al morir, un ser que solo vive desde su kama rupa y manas inferior pasa por los estados post-mortem en el kama loka, el plano astral inferior, donde se disuelven gradualmente los remanentes de deseos y emociones, pero al no poseer un manas superior plenamente individualizado ni haber fusionado su conciencia con Buddhi, su existencia se extingue tras el proceso de purgación. Es decir, no existe para ellos continuidad de la conciencia en Devachan, el cielo mental que la teosofía describe como el estado de felicidad y aprendizaje posterior a la muerte para las almas que han alcanzado cierta autoconciencia espiritual. Blavatsky explicaba que este tipo de humanos no sufre un castigo eterno ni cae en tormentos infernales como las religiones dogmáticas predican, pero sí enfrenta una extinción de la conciencia individual, pues no construyeron un alma que trascendiera la materia y el deseo. Es como si la chispa de manas que les fue otorgada regresara a la conciencia grupal sin un yo individualizado. De allí surge la enseñanza esotérica de que nacer como humano no garantiza la inmortalidad consciente. Esta debe ser forjada a través de vidas de discernimiento, compasión y aspiración espiritual. Sin embargo, en su visión compasiva, Blavatsky también enseñaba que estos seres no son malos en un sentido moral, sino que su naturaleza aún no se ha perfeccionado lo suficiente para soportar la vibración de un estado post-mortem superior. Por ello, muchos renacen rápidamente en nuevas encarnaciones, sin pasar por Devachan, continuando su aprendizaje en la Tierra hasta que despierten su manas superior y puedan fusionarse con Buddhi. Este proceso es descrito como la construcción gradual del cuerpo de inmortalidad o Karana Sarira, un vehículo de conciencia que trasciende la muerte y permite al alma permanecer autoconsciente en todos los planos de existencia. La doctrina secreta advierte que, en raros casos, cuando un ser humano se corrompe profundamente y rechaza deliberadamente toda luz espiritual,
puede ocurrir lo que Blavatsky llama la segunda muerte, es decir, la completa disolución de su individualidad en el pralaya de su propio ser inferior, pero enfatiza que este destino es muy raro, pues incluso las almas más ignorantes y dormidas guardan la chispa divina latente, esperando el momento de su despertar. Este conocimiento nos deja con un profundo cuestionamiento: si no todos nacen con el alma inmortal activa y ésta debe ser desarrollada, ¿cómo estamos cultivando la nuestra cada día? ¿Vivimos solo como seres de instinto y pensamiento reactivo o como almas conscientes de su eternidad y misión en el gran tapiz cósmico? La enseñanza de Elena Blavatsky sobre el destino post-mortem de los seres sin alma inmortal activa es una de las más desafiantes para la mente moderna. Ella afirmaba que, tras la muerte física, el ser humano pasa por un proceso de desintegración de sus principios inferiores. Primero abandona el cuerpo denso y permanece en el Kama Loka, la región astral donde se disuelven progresivamente los deseos, emociones y pasiones que constituían su Kama Rupa. Sin embargo, si esa persona vivió únicamente desde el deseo y la mente inferior, sin haber desarrollado la autoconciencia espiritual, su paso por Kama Loka será una experiencia de confusión y apego, donde permanece aferrada a los impulsos y hábitos terrenales sin comprender su situación. Allí, según Blavatsky, es donde muchas almas quedan vagando como fragmentos de conciencia, lo que en el folclore popular se interpretó como fantasmas o espíritus errantes. Pero más allá del mito, la realidad esotérica describe que al completarse la disolución de estos residuos psíquicos, si el ser no desarrolló su mana superior, no asciende al devachan. Este estado de devachánico es el verdadero cielo mental donde el alma disfruta de los frutos de su vida noble, aprende de sus experiencias y se prepara para la siguiente encarnación con mayor sabiduría. Blavatsky enseña que sin mana superior fusionado con buddhi, la conciencia individual no tiene un vehículo que soporte las vibraciones sutiles de devachan. Por ello, estas personas reencarnan rápidamente, impulsadas por su karma no resuelto y por la inercia de sus deseos, sin una pausa de autoconciencia espiritual entre vidas. Esta visión se complementa con las enseñanzas de la filosofía hindú y budista sobre los pretas o seres hambrientos, entidades que experimentan un renacimiento en planos intermedios dominados por la insatisfacción y el apego, hasta que su conciencia se purifica o se extingue. Sin embargo, Blavatsky diferenciaba los pretas como estados transitorios del Kama Rupa de la extinción real de la conciencia individual, que ella denominaba la segunda muerte. Esta segunda muerte ocurre cuando un ser humano se materializa tanto en su conciencia y rechaza de manera voluntaria toda aspiración espiritual, que su manas se separa definitivamente de buddhi y pierde su inmortalidad potencial. En la doctrina secreta y en las cartas de los Mahatmas, se advierte que este destino es rarísimo y reservado a quienes eligen la senda de la destrucción y el egoísmo absoluto, porque incluso las almas más dormidas, tarde o temprano, encuentran el impulso de la chispa divina hacia la luz. Un aspecto aún más perturbador de esta enseñanza es que, según Blavatsky, durante el proceso de desintegración post-mortem, los residuos psíquicos de estas personas, su Kama Rupa sin alma inmortal activa, pueden ser utilizados por entidades del astral inferior como cáscaras vacías para manifestarse en sesiones mediúmnicas o para influir en los vivos. De allí proviene la advertencia teosófica de no confiar ciegamente en todo espíritu que se manifieste, pues muchos no son almas iluminadas, sino fragmentos del Kama Rupa sin conciencia real, repitiendo palabras y recuerdos sin entendimiento, como una grabadora energética. Esta perspectiva explica por qué en el esoterismo oriental la práctica de la mediumnidad sin discernimiento es considerada peligrosa y potencialmente dañina para la evolución del alma y la salud mental de los involucrados. Sin embargo, para la sabiduría antigua, el destino final de estos seres no es un infierno eterno ni la aniquilación inmediata. Muchos reencarnan sucesivamente, viviendo existencias simples,
instintivas y materiales, hasta que la chispa de manas superior comienza a encenderse y despierta en ellos el sentido de propósito espiritual. Allí inicia su verdadera evolución humana, pues el objetivo de la encarnación es precisamente despertar la chispa divina que dormita en cada ser, haciéndolo pasar de criatura a creador consciente de su destino. Por eso Blavatsky insistía en que no debemos juzgar a quienes viven desde la materia y el deseo, sino comprender que ellos transitan su etapa necesaria de aprendizaje antes de acceder a la autoconciencia superior. Para cerrar este bloque, vale recordar sus palabras en La voz del silencio: el hombre es su hijo y su padre, su propia creación, el que siembra y el que cosecha. Nadie puede purificarte, salvo tú mismo. Esta enseñanza nos recuerda que cada pensamiento, emoción y acto que cultivamos diariamente moldea la construcción de nuestra alma inmortal, y que aquellos que hoy viven dormidos, mañana despertarán, porque la chispa divina jamás se extingue completamente en el vasto viaje del espíritu. Hoy hemos viajado juntos a través de una de las enseñanzas más inquietantes y transformadoras de Elena Blavatsky, la certeza de que no todos nacen con el alma inmortal activa. Hemos descubierto que, para la sabiduría antigua, el alma no es un don automático, sino una conquista espiritual que requiere muchas vidas de autoconocimiento, compasión y aspiración a lo divino. Vimos que hay seres humanos que caminan entre nosotros con cuerpos plenos de vida y mentes hábiles, pero que su conciencia superior duerme, aún no se ha individualizado, y por ello su destino tras la muerte es distinto, pues no acceden al Devachan, sino que regresan rápidamente a la rueda del renacimiento, repitiendo patrones sin recordar, hasta que el fuego de su chispa divina despierte. Esta enseñanza no busca asustarnos ni juzgar, sino recordarnos que, si hoy podemos reflexionar sobre estos misterios, es porque en nosotros ya existe esa chispa encendida, ya hay un manas superior activo que nos permite discernir, preguntarnos, buscar y aspirar a la verdad más allá de lo que nos enseñaron. Blavatsky no compartió estos conocimientos para que nos sintiéramos superiores, sino para que comprendiéramos la responsabilidad de vivir como almas inmortales conscientes. Porque ser un alma despierta implica servir silenciosamente al mundo, irradiar compasión donde haya dolor, discernimiento donde haya confusión y serenidad donde reine el caos. Hoy te invito a que cierres los ojos unos minutos tras este video y observes tu vida. Pregúntate, ¿vivo como un ser instintivo, movido solo por mis necesidades y deseos, o como un alma inmortal que observa, elige y crea con propósito? ¿Cómo puedo cultivar cada día esa conexión con mi esencia divina para servir mejor al mundo y al plan mayor de la evolución? Responde en los comentarios. ¿Qué opinas de esta enseñanza de Blavatsky? ¿Crees que todos los seres humanos tienen alma inmortal o has sentido que muchos viven como cuerpos sin chispa? Tu reflexión enriquece esta comunidad de buscadores. Dale me gusta si este conocimiento te ayudó a expandir tu visión espiritual. Compártelo con alguien que ame la teosofía y el misterio de la existencia, y suscríbete para que sigamos explorando juntos las enseñanzas ocultas, los secretos del alma y los misterios de la creación que Elena Blavatsky nos legó para despertar en este ciclo final de Kali Yuga. Que la chispa divina en ti brille con fuerza y recuerdes siempre que no eres solo un cuerpo ni una mente, eres un alma eterna en camino de regreso a su fuente.